Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. Y la verdad que hoy traigo una entrevista que nuevamente la encerrona volvió a hacer su magia, digamos, porque así es como logré conocer a Caroline Ramírez, que es la directora del Festival de Cine de Ancash. Y hace unos días estaba revisando de nuevo porque quería ver qué estaba pasando en Perú. Y pues en una de ellos tienen como una sección muy al final en el que te permiten conocer emprendimientos o artistas, tienen un poco ahí una cartera cultural también que ponen en valor en su programa. Y encontré a Anaís Azul, que es la invitada que está hoy aquí con nosotros. Y realmente me llamó mucho la atención su propuesta y me sentí muy agradecida de que haya podido que hayas tenido esta accesibilidad de responderme y que podamos coordinar una entrevista, así que desde ya como estoy súper agradecida por eso. Pero vamos a hablar sobre su último álbum que se llama Simp Ashani, Canciones Trenzadas. Luego ella lo va a pronunciar mucho mejor que yo, pero es que está en quechua y creo que la propuesta me gustó, me desborda, digamos, porque lo voy a seguir ahondando más en la entrevista, pero siento que es un álbum que, bueno, de por sí pone en valor el quechua, pero lo mezcla con otros ritmos, otros sonidos, y también lo mezcla un poco con historia, con su historia, la historia de Anaís. Y entonces siento que en ese sentido, como le decía antes de empezar la entrevista, hay un equilibrio que a mí me captura, digamos, porque creo que también se arriesga un poco porque con el huayno, o sea, el folclore, digamos, eh, con el folclore peruano estamos un poco quizá encasillados o quizá yo no he escuchado suficientes artistas contemporáneos que estén experimentando con estos ritmos y los ritmos que van surgiendo. Pero lo de ella me pareció una propuesta muy, muy bonita, muy interesante. Así que bueno, ya ella nos va a ir hablando. Este capítulo está destinado a desenredar. Son canciones trenzadas, pero yo quiero desenredar. ¿Cómo es el proceso de crearlo? Y hacer algunas preguntas. Y todo muy, muy que va a girar en torno a este álbum. Así que, bueno, ahí obviamente desde ya les digo, tienen que ir a escucharlo. Lo vamos a poner en el link de la descripción. Vamos a ir viendo la posibilidad de poner unos mini extractos en la entrevista para que las personas, mi mamá, que siempre me dice, por favor, pónganlo un poco de los artistas para que yo pueda ver y todo. Y yo como, ok, mamá, vamos a hacerlo por ti. Así que, bueno, Anaís, sin más palabreo, vamos al sandungueo. Te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Mucho gusto. Sí, me llamo Anaís Azul, prefiero usar los pronombres ley, ella, y sí, soy músico y este álbum, en realidad pronunciaste el título perfectamente bien, Simp Ashani, Canciones Trenzadas, perfecto. Sí, y Simp Ashani, la palabra en sí, para dar una pequeña descripción, um, Simp Ay es el verbo trenzar. En el quechua collao, el quechua que se habla en la región de Cusco, porque hay varias variantes. Entonces, simp, simp ashai sería trenzando. Entonces, simp ashani es yo estoy trenzando, porque el ani conjuga esa palabra. Entonces, yo estoy trenzando es la traducción de esa palabra. Perfecto. Arranco con una de las preguntas. Y quiero empezar por esta porque es un poco problemática, digamos. No problemática, pero creo que en el marco de querer tocar una audiencia peruana, obviamente latinoamericana, creo que eso es algo que yo supongo que añoras, pero creo que el público ciblado principal debe ser peruano, peruane. Entonces, ¿cómo fue tener que crear un álbum en el cual utilizas las palabras ancestres, peruane, viejes? Entonces, no sé si fue algo que te cuestionaste en algún momento de usarlo, porque creo que como alguien que vive en el extranjero, bueno, yo también, o sea, viviendo en el extranjero, realmente no me lo cuestiono en lo absoluto, pero creo que en Perú es algo, o es yo que no estoy ahí desde hace mucho tiempo, pero me da la impresión que hay un cierto recelo a tener que escuchar a las personas hablar de esta forma y entonces traer eso en una propuesta musical. ¿Cómo hubo algún momento de cuestionamiento? ¿Hubo alguien que te dijo, no sé, quizá puedes cambiar eso?
O sea, al momento de registrar la canción en el estudio, no sé si además también nos podrá decir dónde se hizo, o sea, si grabó en Perú, si grabó en Cusco, si grabó en Estados Unidos, entonces danos ahí unos insights. Sí, claro, perdón, no, en mi presentación no dije que ahorita radico en Los Ángeles, soy de la diáspora peruana, yo crecí acá, a partir de los 4 años crecí en California y bueno, tengo una trayectoria ahí un poco variada, pero acá es donde radico. Entonces, am, para contestar tu pregunta, pues en verdad sí, mi idea es que llegue a peruanos, que llegue a personas de los Andes en Sudamérica, pero más que nada realmente mi idea es que esto llegue a personas de la diáspora peruana, de la diáspora andina, ¿no? Entonces quizás somos personas que tenemos más acceso a este lenguaje inclusivo. En todo caso, mi idea, yo como persona queer, persona descendiente, yo también quiero alcanzar y visibilizar eso. Entonces, yo no me lo cuestioné mucho cuando yo lo usé. Yo incluso tuve un periodo de tiempo que estaba enseñando clases de español específicamente a personas de la diáspora latinoamericana y también personas queer y trans que nunca se veían en el idioma castellano, que nunca se veían con lo binario de él o ella, ¿no? Entonces, tenía que cuando yo tuve estos estudiantes trans hace un par de años, fue tan bonito poder enseñarles palabras que realmente les hagan sentirse identificadas, ¿no? Entonces, para ellos esa era la barrera para que aprendan español, era el no verse identificados en el idioma. Entonces, el hecho de que el idioma, como todos los idiomas, siempre van creciendo y desarrollándose, ¿no? Es como, sería muy gracioso fingir que no está evolucionando el idioma, la lengua constantemente, ¿no? Entonces, yo en un momento busqué si ella estaba en la Real Academia de España para ver qué onda, y está en propuesta, como que está reconocido que está por ahí, no está, digamos, en el diccionario oficial, entre comillas, ¿no? Pero ahí está reconocido como parte de esta lengua que va evolucionando, ¿no? Y de hecho, yo tuve el privilegio de colaborar con personas queers en mi álbum, en la producción de la carátula cuando yo estaba en Lima, porque el álbum sí lo produje en Lima, lo grabé en mi habitación, en mi dormitorio, en mi apartamento en Lima. Por suerte tengo el privilegio de tener este equipo muy bueno, este micrófono en el cual te estoy hablando. En este micrófono mismo fue el que usé para grabar todo el álbum. Entonces, estoy muy agradecida de poder haber tenido este recurso y bueno, y de poder haber usado el idioma también con mis compañeros, con quien hice el álbum, los músicos con quien colaboré también usaban ese lenguaje inclusivo. Y bueno, sí, también me lo cuestionó alguna familiar, me dijo, oye, pero una pariente me dijo, oye, pero ¿por qué dices viejos? Sonaría mejor viejos. Y yo digo, ya, pero es que no es la idea que diga viejos, porque ya sabemos de eso, ya usamos eso, la idea es esta propuesta inclusiva. Y también la idea es elevar las voces de nuestros transestres, como yo digo, ¿no? Todos nuestros ancestros que quizás a resultado del colonialismo, no pudieron ser quienes realmente eran. ¿Cuántas personas, cuántos ancestros tendremos que eran trans, que eran no binarias y que no sabemos, ¿no? Estaba pensando en ellas y también estaba pensando en esta identidad andina precolonial del Hariwarmi, ¿no? Que es esta, en quechua, Hari significa hombre y Warmi mujer. Entonces, Hariwarmi en lenguaje coloquial quechua significa pareja heterosexual, Hariwarmi. Pero se puede interpretar también como cuando uno dice Hari, como un hombre masculino fuerte, o Warmi, una mujer fuerte y femenina, ¿no? Entonces, por ende, hablando con mis profesores de quechua, Hariwarmi sí se puede entender gramaticalmente como una persona, como un hombre femenino o una mujer masculina, como alguien que tiene esta doble identidad, ¿no? Entonces, yo investigué un poco también sobre esta identidad y digamos, le diose de de esta identidad, que es el Chuquichinchay, que es este jaguar, me parece que es un jaguar que era, digamos, el dios
para los Hariwarmis, que teníamos esta conexión ancestral, ¿no? Y yo también siento que soy descendiente de eso, esta conexión ancestral con lo femenino y lo masculino, y que las personas que veneraban al Hariwarmi eran estas personas que tenían un rol ceremonial muy sagrado, importante. Entonces, en mi canción sí fue muy intencional mi uso de este lenguaje inclusivo de la E para hablar sobre nuestros ancestres, y también yo para identificarme como descendiente de esa línea específica. Perfecto, muchas gracias. Es una explicación muy completa, la verdad, la que nos das. Y realmente te felicito por haber seguido adelante con agregar el lenguaje inclusivo en tu música. Es una propuesta diferente, pero sí, no hay que ser ajenos al hecho de que la lengua va evolucionando. Al menos cuando viví en Buenos Aires, y realmente creo que sigue siendo igual, es en donde viví un poco esta transición del lenguaje inclusivo y me quedó súper claro. O sea, en realidad estoy como, o sea, ¿qué decir? Viví tanto tiempo ahí que ya no tengo más nada que cuestionarle a eso, ¿sabes? A veces yo también lo uso, a veces por costumbre utilizo el nosotros, pero intento hacer como, a veces por costumbre uno termina usando a veces la palabra nosotros, o a veces agrego el nosotras, pero bueno, cada tanto intento, cuando me sale, pues no tengo realmente cuestionamiento en tener que largar la palabra. Bueno, muchas gracias por esta explicación. Luego, otro aspecto que me encantó del álbum es muy interesante, pero quiero volver a esto que dijiste, que lo grabaste en tu habitación y que colaboraste con músicos. Entonces, ¿quiénes fueron estos músicos? Pongámoslo en escena también, porque es un poco hablemos de ellos, de ellas, de ellas, para que la gente, pues, que quiera hacer música también en Lima diga, "Oh, bueno, puedo buscar este referente, puedo ver qué está haciendo, puedo ver dónde está", y todo eso sería interesante. Definitivamente, muchas gracias por darme esa invitación de hablar de estos colaboradores tan increíbles. Luis Ramírez, él es quenista y también sicuri. Entonces, y también charanguista, es muy multiinstrumentalista y también tiene sus propias canciones, lanzó su álbum también que se llama Caipacha, recomiendo que lo escuchen. Y luego Ren, ella fue quien cantó y también tocó bombo y tambores en la canción, y fue una contribución hermosa. Y también Ren incluso es el productor de la música de Luis Ramírez en Caipacha. Entonces han colaborado de esa forma y siguen ahora, tienen un dúo que se llama Les Perres del Cerro. O bueno, Los Perros del Cerro, pero con X, entonces yo lo pronuncio Les Perres del Cerro. A veces digo Les Perres del Cerre porque suena como que va todo más juntito. Pero ahí ¿Y ellos son de Lima? no son de Lima. Bueno, creo que sí, Ren creció en Lima. Luis sí creció en varios lugares, en Tacna, en Puno, pero ahora radican en Lima los dos, y ellos también están grabando así en la casa de Ren. Así que tenemos este, digamos, espíritu de vamos a hacer que funcione sí o sí, ¿no? Entonces, por suerte tenía una habitación relativamente grande, y un compañero, un vecino, él es músico profesional y tenía unos paneles de esponjas que me regaló, entonces los puse en mi habitación, y a pesar de estar al lado de la vía expresa, bueno, no, ¿era la vía expresa? Era una carretera así importante. Sí, creo que era la vía expresa. Ay, es posible que me he olvidado. Por el Puente Primavera. Por ahí. Sí, bueno, ahí, a pesar de eso, pudimos grabar todo ahí y fue hermoso. En pleno verano, sí, estábamos ahí sudando la gota gorda, porque cuando estás grabando no puedes tener ventiladores o aire acondicionado, ni que tuviéramos aire acondicionado, pero igual. Entonces ahí la sufrimos, sudamos la gota gorda para grabar este álbum. Y bueno, ahí realmente sigan a estos músicos, creo que es Oye Lucho y Renvolución en Instagram. Vamos a poner el QR para que la gente lo pueda hacer una pausa y escanearlo. Em, Luego, otro aspecto que me da mucha curiosidad, porque vos llegas con esta propuesta y con lenguaje inclusivo y todo, que combina lo hablado, ¿sabes? Fragmentos grabados, que eso a mí me encanta, ¿sabes? A mí me encanta cuando escucho conversaciones y luego tienen un hilo con la música. O sea, esta propuesta a mí es de las propuestas musicales que me gustan porque me están contando algo y me están introduciendo a un universo sonoro.
Entonces, no solo me están lanzando, y además creo que trabajas, no estás trabajando tanto, por ejemplo, el Rata Rata me gustó porque no es tan literal, o sea, es solo la parte en la que creo que es tu padre, si no me equivoco, el que habla y cuenta ese momento de ustedes, de tu mamá y cuando tenían que irse a Estados Unidos. Solo eso, y después era como más solo una exploración de sonidos ahí que, que con creo que era el charango, charanguito que está sonando de fondo nada más, era solo la guitarra. Bueno, eso, por ejemplo, me parece genial. Pero bueno, llegas con toda esta propuesta en el mundo del folclore y en Perú, digamos, que tuviste o siempre tuviste referencias del folclore andino. No sé si escuchabas antes otros artistas y cómo encontraste, si tuviste estas referencias, cómo encontraste esa escena musical. Sí, gracias. Buenísima pregunta. Bueno, mi abuelo materno es, bueno, era cusqueño, sigue siendo cusqueño en el cielo, en donde sea que esté. Era cusqueño y él hablaba quechua. Y bueno, mi madre y su hermana no aprendieron quechua, una que otra palabrita ahí que decía de expresión, así como añañao, como ay, qué bonito, o a cacao, qué calor, ¿no? Algunas expresiones, pero no lo aprendieron. Entonces, igual creo que la mayoría de mi interés por el huayno empezó alrededor de la secundaria, porque mi primera vez estando en Cusco, digamos con una memoria vívida, porque mis padres me llevaron cuando yo tenía 7 años y fuimos a Machu Picchu, pero luego a los 12 años ya estando acá en Estados Unidos, en California, y a mis padres se habían separado, pero mi mamá entonces yo pasaba un verano con ella y un verano con mi papá. Entonces los veranos de acá eran los inviernos de Lima y bueno, la temporada de helada en Cusco. Entonces, ahí mi mamá era maestra de arte, es maestra de arte aún, y entonces coincidían nuestras vacaciones y íbamos al Cusco por un mes, a Lima un mes y a Cusco un mes, y cada 2 años hacíamos eso. Y en ese tiempo de estar en Cusco fue el momento que empecé a escuchar esta música, digamos de una manera no tan consciente o intencional, pero del ambiente de estar en Cusco, ¿no? Y luego también de tener primas que bailan en las fiestas de Paucartambo, que son carguntes, luego aprender de las fiestas, mi fiesta familiar, de los Aragón, para la Virgen del Carmen, o sea, aprender de un montón de tradiciones andinas y a partir de los 12 años ahí como que se sembró esa semilla, ¿no? Y luego cada vez que yo tenía una oportunidad de estudiar algo libre en mi secundaria, yo elegía algo que tenía que ver con Perú siempre. Entonces, por ejemplo, tenía una clase de música, pero era como análisis musical y tenía que comparar dos canciones muy diferentes y yo decidí comparar el huayno con el flamenco. Entonces hice ahí un análisis comparativo así cuando tenía 16 años sobre esas músicas. Creo que hay aún un blog que probablemente me daría vergüenza leerlo ahorita, pero ahí por si te taca las ganas de buscarlo, por ahí puedes buscar ese análisis comparativo. Y bueno, creo que ahí empecé a escuchar diversos huaynos, ¿no? Entonces, cuando tenía 16 años, para elegir qué huayno quería escuchar. Y la canción favorita de mi papá, a pesar de él no tener descendencia andina, él es más del norte y mitad argentino también. De ahí, de ese lado, él igual amaba la canción Ojos Azules. Era como su canción peruana, bueno, panandina favorita, Ojos Azules. Entonces yo sí crecí escuchando Ojos Azules bastante y cantándola y eso. Entonces yo creo que por ahí empezó primero como algo de, Perú, conocer la música peruana, no tan específicamente andina. Primero, estando en Cusco sí, pero luego aprendí a tocar el ukelele. Y el ukelele me hacía acordar el charango, que está al lado, y tiene una afinación muy similar, por cierto. Entonces empecé a tocar Ojos Azules en ukelele, porque no tenía acceso a un charango. Y bueno, poco a poco la vida siguió, y bueno, fue en el 2022 que me gané esta beca para irme en el 2022 postulé a esta beca Fulbright que me permitía hacer investigación. Mi propuesta era investigar la música andina en Perú para poder hacer un álbum de reinterpretaciones trilingües en quechua, inglés y español con
técnicas experimentales de producción, ¿no? Y entonces ahí fue... Esa beca también, te voy a acordar porque es una beca muy específica. Que te venía como anillo al dedo, o sea, 3 idiomas, vos, quechua, español, inglés, ya lo tengo todo. Claro, claro, bueno, es que para especificar, la beca no es específicamente para hacer eso, o sea, la beca es para que diversos académicos de Estados Unidos vayan a diferentes países por el mundo a rendir su investigación y puede ser en cualquier disciplina. Entonces, mi propuesta específica fue esa, no es que la beca era para eso, es decir, ¿se entiende? Entonces, bueno, entonces hay gente, por ejemplo, había otra becaria ahí en Perú, en Lima conmigo, que estaba estudiando el efecto de las olas en los surferos, ¿no? Entonces había personas que hacían diversas investigaciones. El Fulbright, tú puedes investigar en cualquier tema. Entonces mi propuesta y mi tema era este que les acabo de comentar. Entonces ahí fue que sí, realmente me metí a estudiar la música andina y me di cuenta que no es un monolito, que yo tenía esta idea de el huayno, ¿no? Y el huayno en realidad es uno de tantos géneros andinos que existen, como el pumpín pajardino, en Ayacucho, y hay muchos más, y hay diferentes tipos de huaynos en Cusco que en Ayacucho. Entonces yo me enfoqué en estudiar el charango ayacuchano y cusqueño, ¿no? Entonces ahí yo decidí mi compromiso para respetar también, por más de que yo tenga raíces cusqueñas y raíces andinas, yo también, o sea, a fin de cuentas, yo crecí en Estados Unidos y tengo bastante de mentalidad occidental en muchas cosas, o sea, sin querer, ¿no? Entonces yo realmente llegué queriendo aprender las canciones tal cual se tocaban, con las pronunciaciones correctas del quechua, con mis profesores siempre corroborando que toda la forma en que yo aprendía las canciones era la manera adecuada, y después de haber hecho eso, ahí recién hice mis pastruladas en el álbum, ¿no? Claro, pero todas esas pastruladas, como decís, es como, viene un poco esto de lo occidental, digamos, o sea, creo que un poco esa influencia de explorar los sonidos. Entonces estuviste en Cusco y en Ayacucho y visitaste algunas otras, aprovechando esta beca, visitaste algunas otras regiones de Perú para inspirarte. Sí, también estuve en Arequipa, pero básicamente estuve en Lima por cuestión de que ahí estaba mi profesor que había estudiado en muchos, en Ayacucho, más que en Ayacucho, Cusco y en las Amazonas había estudiado. Entonces estudié con mi profesor Quique Pinto Cárdenas, que me enseñó un montón sobre cómo escuchar, porque la cosa es que también tenemos esta forma occidental de escuchar. Hay patrones occidentales de, ok, todo va en grupos de 4, todo va así, el ritmo es constante, las frases son así, y yo no sabía que yo tenía esta mentalidad, digamos, colonial de escuchar, y ahora entonces a través de estudiar con él empecé a descolonizar mi forma de escuchar la música, porque la música andina o la música indígena tiene otro fraseo, tiene otra forma de ser. Entonces ahí en Lima, irónicamente, es uno de los lugares, creo que donde más se habla quechua en el Perú, porque hay tanta migración, ¿no? Entonces, al final, Lima era un buen lugar para estar, para estudiar esto y conocer a mis compañeros que también son de descendencia andina y que también sus familiares han migrado a Lima, ¿no? Que es la historia de muchos peruanos. ¿Qué te pareció Ayacucho? Yo amé Ayacucho, me realmente, oh, wow, wow, wow. Es que realmente tuve una experiencia muy, muy privilegiada. Me, me guió y me invitó la maestra charanguista Norma Cuenca a Huamanga, a la ciudad principal, y luego también me llevó a su pueblo, de donde viene su familia, en Canaria, y fui al cumpleaños de su hermano, y fue un privilegio, real privilegio, ver cómo celebran los cumpleaños en esta manera tradicional. Arpas y violines, todo el día, toda la noche, música sin parar, increíble. Y también fui a un pequeño pueblo Taca, donde había un cambio de luto. Entonces, gracias a Norma Cuenca pude realizar un montón de mi investigación y de reconexión con mi herencia andina. Y yo también cuando viajé a Ayacucho, realmente la primera vez que fui por primera vez cuando tenía 25 o 24 años, creo. eh, Me quedé muy sorprendida de la cantidad de historia peruana que hay ahí. O sea, es una provincia muy histórica y muy importante en la historia del país. Y yo lo digo siempre, tienen que ir a Ayacucho al menos una vez en sus vidas.
¿sabes? La cultura wari, las ruinas de la cultura wari son impresionantes también, o sea, Las batallas también se han dado allí. sí, las batallas en quinoa, la pampa de la quinoa. La identidad también, porque con los atentados terroristas que hubieron, es una de las provincias que quedó muy afectada y ya hay esta resistencia a no dejarse hacer de nuevo, ¿sabes? Y también hablando de identidad, quiero pasar a este aspecto también vos, como alguien que vive en el extranjero, pero que bueno, que está muy vinculada a sus orígenes peruanos. ¿Cómo encuentras, cómo tuviste que luchar con, o no sé si fue una lucha o si siempre fue algo muy claro para ti de, de aceptar esta identidad que tienes de estar en Estados Unidos y abrazar la que se te fue dada por herencia, o sea, por los padres, por la familia, porque en algún momento en una de tus canciones mencionas como no quiero olvidar no quiero blanquear las historias de mis abuelos, entonces no sé si esto viene de algo personal o simplemente quieres hablar a un público que sí en algún momento ha intentado olvidar sus orígenes como peruano, andino. Sí, bueno, las dos cosas, ¿no? O sea, de alguna forma yo he blanqueado mi identidad, no, o sea, hablo específicamente de mi abuelo, incluso mi mamá y mi tía me preguntaron, ¿cómo esto de blanquear a tu abuelo? ¿Cómo es eso? Porque también les llamó la atención y yo digo, bueno, mi abuelo sí era cusqueño, pero era un hombre blanco de ojos azules, o sea, con rasgos cusqueños y andinos, pero blanco de ojos azules. Y creo que además vino a Lima, o fue a Lima a los 16 años para empezar la universidad. Ahí estudió en una universidad nacional, no me acuerdo cuál. Pero bueno, el punto es que ya el hecho de ser blanco con ojos azules siempre era algo que se conversaba de, ay, qué bonito porque era blanco por esto, ¿no? Y la idea, esa ecuación falsa, ¿no? De que lo blanco es lo bonito, ¿no? Entonces, esa narrativa fue perpetuada de manera, digamos, subconsciente o inconsciente en mi familia, con mi abuelo específicamente, ¿no? Entonces, um, y bueno, hay una larga historia del mestizaje, ¿no? Y de que el que es, incluso ahora en Perú, o sea, quien es más blanco, o sea, yo, a fin de cuentas en Perú yo soy blanca, ¿no? Entonces, pero somos muchas cosas. Y la cosa que pasa, el problema también ahí, es que el problema del mestizaje es que cuando estás más cerca a lo blanco, entonces te olvidas de lo indígena, ¿no? Y es como, los mestizos tenemos de los dos. Entonces, pero ¿por qué es que mi memoria colonial, mi memoria española, es mucho más fuerte que mi memoria indígena? A pesar de que, digamos, si vamos a lo literal científico, yo me hice un examen de ADN y tengo 54% de mi ADN es indígena peruano, ¿no? Entonces es como, ¿por qué yo sé más del 30% de mi sangre blanca española y no sobre mis raíces andinas indígenas? ¿Por qué es eso, no? Y es esta historia de colonialismo, ¿no? Entonces, y el hecho de que estemos ahorita hablando en castellano también es un síntoma de eso, ¿no? Porque podríamos estar hablando en aymara, en quechua, en ansháninca, ¿no? En cualquier otro idioma, ¿no? Culpable, me declaro culpable. Sí, entonces por eso realmente creo que todo eso quería comunicar yo, a decir, no voy a blanquear las historias de mi abuelo, ¿no? O sea, de estas historias de que el blanco es lo superior o lo mejor, ¿no? Muchas gracias por decirlo, sí, porque cuando lo escuché, creo que es algo que a mí me toca porque yo en algún momento, eh, mm, no sé si lo rechazaba, no creo que me haya pasado eso, creo que amaba mucho que mis abuelas sean de Tarma, de Perú, de la parte centro del país, también que haya tenido un poco de aspectos selváticos en mi familia, o sea, de personas que son de la selva, un mix entre la selva y la sierra en realidad muy fuerte. Pero no sentía esta conexión porque además fueron personas que yo nunca logré conocer, entonces como siempre me crié en la capital era muy difícil conectar con todo este discurso de lo andino. Y esto lo tuve en una conversación que realmente les aconsejo que la vayan a ver con Carmen Cirila Bravo, que ella es algo que me dijo muy bonito, como a veces nos cuesta aceptar
como personas de Lima nos costaba un poco realmente sentirnos cómodos con la idea de que venimos de lo andino, porque al final somos una generación, al menos yo y ella que tenemos 25 años, iba a decir, ya tengo 27, stop. Am, eh, somos como una generación tocada por un poco en algún momento de nuestra vida la negación con lo andino, porque esta narrativa de lo blanco se implantó demasiado, al menos en la sociedad limeña, peruana, digamos, creo que en general. Lo blanco es lo que está en un pedestal, y a mí eso siempre me hizo ruido. Siempre me hizo ruido. Yo realmente, cada vez que alguien blanco pasaba, era como, ya, un ser humano más, pero siempre hay personas que los quieren idolatrar. Entonces, eso realmente es una narrativa que solo aprovecho para decirlo en esta conversación, que yo tampoco estoy a favor. O sea, que siento que cuando me mudé a Argentina, veía tanta gente blanca en una situación tan precaria, o siendo vándalos, o como repito, en una situación precaria, o en todos los aspectos de la vida, desde lo más alto, lo más bajo, lo más cotidiano, que ahí me dije, claro, los blancos realmente sufren también. O sea, y yo realmente cuando estaba en Lima, somos todos casi mestizos o morochitos en general, y cuando alguien es blanco es como que resalta más, es mucho más fácil. Pero ahí cuando me mudé eran todos blancos, casi, todos en su mayoría blancos, rubios, castaños, y ahí como lo normalicé incluso mucho más. Y, y ahora viviendo en Europa, pues ya, o sea, es como, no, ¿sabes? Pero sí que esto es una conversación o algo que realmente se tiene que tener mucho más seguro en la sociedad limeña, porque existe mucho el que, si no te gustan los blancos, sos un resentido. Y es como, no, o sea, sos vos que intentas tirar este discurso del resentimiento porque no quieres aceptar que sos alguien con muchos privilegios. Entonces, bueno, X. Fue un paréntesis, un descargo que cada tanto hago en estas entrevistas. Pero, ok, entonces seguimos con el álbum de Anaísa Azul, por favor. Solamente que me desvío un poco. Tengo derecho. No, absolutamente, me parece correcto, me parece un comentario muy apropiado, la verdad. Reflexiones muy pertinentes. Luego quiero agregar algo que me encantó mucho, lo de los apus. No sé si esto es algo que ya lo tenías mapeado cuando viajabas a Perú, o si realmente lo ahondaste incluso mucho más en cuando ya estabas ahí con la beca, haciendo los estudios. Háblanos un poco sobre esto. Sí, lo de los apus sí lo conocía desde antes, de esos viajes que te digo que hacía con mi madre a Cusco, y ahí aprendiendo sobre incluso este sincretismo, esta celebración sincrética que tiene mi familia de celebrar la Virgen del Carmen, ¿no? Y que la Virgen del Carmen en realidad representa a un apu, representa a una montaña particular, ¿no? No sé cuál es ahorita, pero o sea, representa Pachamama en realidad, y está en este proceso de colonización que sucedió en Cusco y en Perú y en toda Latinoamérica. O sea, usaban eso, los españoles usaban las prácticas ya autóctonas del lugar y las combinaban con el catolicismo para crear algo que tenga, algo que pueda asimilar más a una persona de esa región, ¿no? Fueron muy inteligentes en eso, ¿no? Entonces esta Virgen del Carmen era un apu, era Pachamama, era una montaña, ¿no? Entonces ahí fue que yo me enteré de eso, sí, probablemente a los 14, 12 años sobre eso. Y bueno, claro, lo abordé más, empecé a usarlo más, también empecé a entender que los apus no solo son las montañas, también el río puede ser un apu, o sea, tenemos a Taita Inti, el Padre Sol, y Mamaquilla, la Madre Luna, y que todos estos son como diferentes aspectos de la tierra que son divinos y para venerar, y que eso es lo que es un apu, ¿no? Claro, por eso es que me gusta mucho este álbum que hiciste, porque siento que realmente busca de alguna forma reforzar esta identidad que tenemos como peruanes, con muchos aspectos de nuestra historia, o sea, ya sea la historia de la política, como lo que le pasó a tu familia, pero también un poco la identidad con respecto a los apus y todo esto que es la base, o sea, es la base, como decimos aquí. Y siento que este es el tipo de contenido que en la actualidad, donde siento que Perú pasa por, muchos ciudadanos de Perú pasan por una crisis
no poder identificarse con el país, este es el tipo de contenido creo que lo refuerza, ayuda a reforzarlo. Es un lovely reminder de, che, sos de acá, esto es de antes y esto es lo que o sea, no digo que tengas que cargar con ello, pero a ver, de ahí venimos, solo es como recordar. Lo que quiero, digamos, lograr es seguir mi investigación. Básicamente, ahí me puse en modo muy chancone, me puse a estudiar esta música de los Andes, sin saber, sin darme cuenta, yo estaba haciendo trabajo de campo, como dice Diana, hay entrevistas en este álbum, estaba entrevistando, no sabía que yo estaba haciendo entrevistas etnográficas en mi viaje, en mi tiempo ahí. Y una, por ejemplo, quiero resaltarla, porque en un momento estabas hablando de Ayacucho y la historia de Sendero Luminoso y el conflicto armado interno. Y una entrevista era con Guaitara, Santiago Guaitara, y él es un víctima, un sobreviviente de ese tiempo, porque sus padres fueron asesinados, desaparecidos uno fue, no me acuerdo cuál, uno por los militares y otro por Sendero Luminoso. Y él sigue sin encontrar a sus padres, y ya es un señor mayor que no encuentra a sus padres. Y yo quería poner esa historia ahí de él, tuve su permiso para compartir su canción, esa es su composición, de él no poder encontrar a sus padres, y que lo sigue buscando hasta estas edades, ¿no? Entonces, creo que esos regalos que yo recibí de las historias de migrantes, de las historias de sobrevivientes, ¿no? De conflictos y violencia sancionada por el gobierno, esas historias me fascinaron y quería seguir en eso, ¿no? Entonces, etnomusicología parecía como un camino para hacer la antropología, pero desde el lado de que yo conozco, he sido artista más que nada, igual por un rubro académico casi siempre, ¿no? Pero ahora era como que, ok, quiero teorizar con mis compañeros de la diáspora andina, quiero ver cómo es que creamos una realidad andina y un lugar andino, pero que es desterritorializado, que no existe. ¿Dónde están los Andes cuando no están en Sudamérica? Están en estos espacios virtuales, como el espacio en que estamos compartiendo ahora, ¿no? Están en eventos culturales que existen en persona y también virtuales, y también existen a través de la música y el arte que creamos los de la diáspora, ¿no? Es mi idea también. Me alegra tanto que te pudiste meter tanto en el álbum, porque también mi intención con el álbum Sin Payán y Canciones Trenzadas es crear un ambiente donde pertenecer como personas de la diáspora. O sea, realmente este álbum era para que te alcance a ti hasta París, ¿no? Era para ti, realmente. Entonces, creo que con mi investigación quiero seguir explorando estas ideas y tener un poco más de teoría, digamos, académica para aplicar, para poder hacerle referencia a eso cuando yo estoy hablando de descolonización o algo anticolonial, para saber realmente qué estoy diciendo y usar las palabras y teorías, porque yo sé que yo no me estoy inventando esto, ¿no? Que hay muchos pensadores, y ahorita estoy leyendo a Frantz Fanon, y es un pensador de Algeria que realmente en los años 60 ya estaba hablando de estas cosas, de descolonización, ¿no? Y de cómo es que somos personas colonizadas. Entonces, tú y yo lo somos, porque estamos hablando en español, ¿no? Entonces, y no tenemos acceso a lo otro, y es nuestra forma de asimilar. Entonces, yo quería hacer el doctorado básicamente para leer y aprender más y nutrirme y poder seguir yendo a Perú y aprender más y poder elevar las historias de las personas que no siempre les pasan el micrófono. Me encanta eso último, elevar las historias de la gente que no le pasan el micrófono, pero también me encantó esto que dijiste, ¿dónde están los Andes cuando no estamos en Sudamérica? Eso suena súper bien, ya lo has ensayado, ¿cierto? Suena increíble, porque creo que y esto es, nuevamente vuelvo a mí, a mis testimonios, digamos, viviendo aquí en París, o bueno, todo el tiempo que estuve fuera, creo que sobre todo estando en París, porque ya es como el lugar en el que me voy a quedar por un buen rato, y ya siento la necesidad de encontrar espacios donde conectar con lo andino. O sea, ni siquiera con cultura latina, reggaetón o estas que sí, ¿por qué no? Un buen reggaetón, pero con aspectos andinos. Y hace poco tuve una revelación porque escuchaba
me encontré con un reel en el que se escuchaba la música de Cañeros de San Jacinto, que es una danza típica folclórica de Ancash. Yo la bailé mucho porque yo era fan de bailar la danza folclórica cuando estaba en Perú, en toda la etapa de escolar, bailé danza cada año. Y era muy buena, by the way. Entonces, pero entre creces, migras, o sea, todo eso quedó como muy abajo y cuando encontré este reel, realmente algo en mí despertó y me digo, estas son las cosas que yo quiero revivir. Encontrar espacios donde bailar música folclórica o que la gente baile música folclórica y que la gente pues de Latinoamérica o de Perú específicamente pues puedan disfrutar, porque yo no sé si vos has estado, cuando has estado en Perú, te has dado cuenta de que los colegios hacen competencias de música folclórica y es the main event, o sea, es el evento, la gente se da cita, va con la familia para ver a su primo, a su hijo, a su sobrino, bailar una danza folclórica y a ver quién gana el concurso. Entonces es el momento y algo así, y me dije, yo quiero crear algo así acá. Entonces, bueno, estaba pensando en eso y ahora cuando decías, ¿dónde están los Andes? Cuando no están los Andes, me voy a como medio copiar el speech, pero para reinventarlo a mi manera. Y además me encanta esto que me digas, o sea, quiero continuar con mi investigación, el llamado de la investigación, ahí lo tienen chicos, o sea, venga una persona que quiere seguir con un proceso de investigación, o sea, esto es pasión al final, o sea, me sorprende mucho, o sea, se puede notar. Y todas las entrevistas sí, o sea, por más que las pusiste muy brevemente en el álbum, cumplen su función, ¿sabes? No es como, no hay, es lo justo necesario que tenía que estar. Bueno, Anaís, muchas gracias siento ha sido una charla muy linda, muchas gracias por habernos compartido todo esto. Y antes de terminar la entrevista, me encantaría que pudieras responder unas preguntas que son como las fijas en Arte Llamado. Que nos digas cuál es el peor consejo que te han dado en el proceso de dedicarte a lo que te gusta. Puede ser algo que haya marcado en la vida o puede ser algo que te hayan dicho recientemente, pero el peor. Ay, el peor consejo. Pensé estar preparada para esto. Definitivamente tengo peores experiencias, pero creo que en eso quizás hay un peor consejo y creo que, a ver, explicando que a veces un, un profesor que se supone que es profesional, que es invitado y que lo va a saber todo, pero a fin de cuentas no te conoce y luego te dice quién eres y te intenta decir quién eres. Y es como el peor consejo que yo he recibido es hacerle caso a esas personas que no te conocen, que no saben quién eres, ¿no? Y de alguna forma en la academia, en el académico, uno tiene, digamos, hay como este subcurrículum, esta agenda secreta de que estas personas invitadas son incluso más importantes que tus profesores que te ven y te conocen todos los días o varias veces por semana, ¿no? Entonces, el peor consejo es que escuches y les hagas caso a estas personas que no te conocen. Exacto, nunca mejor dicho. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo? Hay una compositora que se llama Meredith Monk, que es una compositora un poco experimental, en varios sentidos autodidacta y usa también su cuerpo para moverse, hace como cosas corales, coreográficas, increíble músico y yo la he admirado mucho y fui a un concierto de ella y bueno, acá mira, contrarrestando mi propio consejo que acabo de dar, mi anticonsejo, pero ella, esta persona que no me conoce, yo le pregunté, ¿qué consejo le puedes dar a un compositor recién egresado a la Universidad de Música Clásica? Y ella me dijo, olvida todo lo que has aprendido. y sí, a pesar de que ella no me conocía, no estaba viendo mi trabajo ni nada, era algo muy honesto y creo que resonó mucho conmigo, porque a veces es como, tienes tantas, cuando estás en una institución académica hay tantas instrucciones de cómo hacer las cosas y cuando uno es creativo, cuando uno hace arte, uno tiene que ser intuitivo y eso implica olvidarse lo demás. No puedes estar pensando y calculando cada cosa cuando haces la música, ¿no? Para Aratarata, que por cierto se pronuncia así porque en quechua no hay r, es el ara, Aratarata, esa canción fue completamente algo que vino no sé, de mis ancestres, algo que no fue pensado, no fue calculado, fue algo que sucedió. Y creo que de eso hablaba Meredith Monk, de que olvida todo lo demás, solo déjate ser. Muchas gracias por eso.
Antes de cerrar, también me encantaría poner el valor porque nos has mencionado a Vito Cárdenas, me vas a corregir, Norma Cuenca, a Luis Ramírez, a Ren, creo que así era como se llamaba, pero ¿qué otras personas te gustaría poner en valor? Y si nos puedes decir en qué sentido te sumaron a ti en tu carrera musical o en el proceso de crear este álbum, y espacios también que encontraste en Cusco o en Lima o en Ayacucho que te han recibido, espacios culturales que te gustaría también, o no necesariamente culturales, pero que te gustaría poner en valor para que la gente sepa, ok, esto existe y quizá puedo ir allí. Sí, el nombre es Quique Pinto Cárdenas. Él es mi profesor, que increíble. Pero para poner en valor el espacio que viene a mi mente es Casa Cambalache, casa con la letra K, en Barranco. Ahí pude hacer un pre-lanzamiento de mi álbum para invitar a mi familia y a mis amigues ahí. Y fue una experiencia tan bonita, tan íntima, especial. Y eso fue en mayo, muchos meses antes de que saliera el álbum. Así que eso fue muy especial. Quiero poner en valor ese lugar. Todas las personas que has mencionado, definitivamente. Luego quiero poner en valor a Quechua Alliance, que es un grupo específicamente dedicado a valorizar el quechua a través de la diáspora andina. Entonces, tienen una junta anual en diversas partes de Estados Unidos. En algún momento creo que quieren hacerlo en diversas partes del mundo, pero de momento es en Estados Unidos. Y es una junta que a mí me cambió la vida, realmente me hizo darme cuenta de este Andes fuera de los Andes, porque cuando yo estoy ahí en estas reuniones de quechua, de estas quechua meetings, y cuando estoy hacen estas reuniones virtuales que se llaman Ayumasi, donde Ayu quiere decir familia y Masi es amigo, entonces familia y amigos, estas reuniones informales cada 2 meses, siempre me siento que soy parte de algo más grande que mí y siempre siento que estoy en los Andes, pero los Andes desterritorializados. Y entonces Quechua Alliance realmente ha hecho un trabajo increíble y sigue haciendo un trabajo increíble para hacernos sentir que tenemos un lugar donde pertenecer. Y eso es tan especial, importante para cualquier inmigrante, la verdad. Um, a ver, bueno, mis padres, Susana Aragón y Adrián Arias, que siempre realmente han apoyado todo el proceso y ambos están entrevistados y trenzados en las canciones de este álbum y realmente ellos dos son artistas. Vamos, aguante. Lo hicieron perfecto, ¿eh? Las voces quedaron. Tu padre dijo, bueno, me encantó cuando dice, pero, ay, no sé, dice como, en un momento dice hasta mierda, ¿sabes? Como, pero hay Anaís, ¿sabes? Tenemos que, es su futuro. Ay, cuando dice su futuro es como, ay, me puse a llorar porque es como los padres, ¿sabes? Siempre están como pensando en los hijos al final. Y entonces fue muy tierno, lo hicieron muy perfecto los dos. Sí, sí, así que bueno, am, esos son mis agradecimientos. Bueno, y también a mi manager, Nito, él está con Plur Alt Management y ahí está haciendo está apoyando diversos artistas independientes y plurales, o sea, de muchos géneros, ¿no? Como yo, que no soy de un solo género musical, ahí cruzando y haciendo cosas, y me encanta que hayan otras personas que quieran apoyar y vernos y seguir adelante y salir adelante. Perfecto, Anaís, muchas gracias por habernos comentado de estas personas. Luego voy a agradecerte enormemente que me pases los links. Em, y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado esta entrevista. Realmente espero que lo hayan disfrutado. Yo la disfruté mucho. Recuerden que Arte Llamado se encuentra en YouTube, se encuentra en todas las plataformas de podcasting como Spotify, Amazon, Apple, Deezer. Los invito a escuchar, a suscribirse también, a dejarme un comentario en LinkedIn. Ahora Arte Llamado tiene Instagram, así que también pueden dejarme comentarios allí de qué les pareció alguna entrevista y si hay alguna persona que ustedes quieran que sea entrevistado, o si ustedes quieren ser entrevistados, pues Arte Llamado es el espacio para que puedan poner en valor su proyecto artístico o su saber hacer cultural, para que puedan hablar de cómo están logrando las cosas en el sector cultural. Este es el espacio. Y próximamente también quiero anunciar que estaré sacando una guía de LinkedIn para artistas, porque es algo que es un pequeño proyecto que he venido pensando que siento que puede ser muy interesante, así que próximamente estaré hablando un poco más de ello. Ya les voy tirando aquí un poquito el momento del cherry. Pero nada, muchas gracias a todos ustedes por suscribirse y no dejen de seguir apoyando, dando un like, viendo un video, lo que sea, todo suma. Así que muchas gracias por haber estado en este episodio. Muchas gracias, Anaís, por haber estado aquí y nos vemos en uno siguiente. Chao.